Nuestro segundo invitado de hoy es el doctor Inti Groenneberg, fundador y presidente de Iction Limited. Está bien, ¿no? Sí, bien pronunciado. Ahí está, viste. Sirvieron las clases en la Benedict. Bueno, ante todo, mis congratulaciones, Inti. Sé que te han reconocido como uno de los 21 líderes del planeta en sostenibilidad con innovación. Sí. ¿Cómo se dio este premio? Bueno, un gusto y muchas gracias, Javier y amigos, de estar aquí el día de hoy. Contento, recibimos esta noticia la semana pasada. Fue una nominación que da el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, más el diario El País de España. No aplicamos, en realidad nos llegó la noticia de que había un panel de expertos revisando iniciativas de gente a nivel latinoamericano y tomaron la decisión de hacernos parte de esta lista de los 21 líderes por el planeta. Me siento muy orgulloso, muy contento, pero también una responsabilidad porque ¿qué tiene que justamente comunicarse después de esto, ¿no? De ser parte de esta lista? ¿Qué es la sostenibilidad? El debate que tiene que haber detrás de justamente temas ambientales, del futuro del país. Entonces, tomándolo también como algo de responsabilidad para tratar de hablar de temas. Y tú fuiste también premiado hace relativamente poco por una MIT, por 2018. Pero, sí. ¿Por qué iniciativa fuiste premiado? Bueno, yo me dedico a lo que es desarrollo tecnológico. Y dentro del desarrollo tecnológico logramos crear una máquina que se instala en ríos y que lo que hace es parar el flujo de los plásticos, de la contaminación plástica, antes de que llegue al mar. ¿Por qué lo hacemos en ríos? Porque del 60 al 80% de la basura que llega a los océanos, que destruye la vida marina, que hace que se degrade y luego los peces le confunden con fito y zooplancton, se la comen, luego nosotros consumimos especies marinas y tenemos microplásticos en la sangre, justamente es evitar que pase eso. Antes de que llegue a los ríos, nosotros colocamos nuestros sistemas, damos ese servicio, diseñamos esta máquina en Reino Unido, y el MIT, fruto de ese trabajo, me nombró inventor del año a nivel latinoamericano en el 2018. Ahora, ¿cómo anda nuestro país, Inti, en emprendimientos ambientales? ¿Avanzamos o nos quedamos sin ideas? Bueno, acá no es falta de talento, acá es falta de oportunidades. La razón es que ahora todo lo que son procesos de innovación, ¿qué es la innovación? Es invenciones que se puedan comercializar, si lo ponemos de forma muy sencilla. Y ahora las innovaciones se dan cuando existe un ecosistema, un entorno del sector público, empresas y universidades que permiten que las personas puedan generar esas tecnologías, que haya recursos, que haya financiamiento, que haya recursos incluso no reembolsables en etapa temprana. Y lamentablemente acá en el país, de hecho salió la noticia este año del Índice Global de Innovación, el Ecuador está en el puesto 104 de 139 países. Chile está en el 50 y pico. Colombia más o menos por ahí. Perú también. Nosotros estamos peor que Ruanda y que Pakistán. Wow. Para que tengan una idea de lo que significa eso. Entonces, lamentablemente, temas técnicos, que es el crear un ecosistema, que es algo que debe hacer los estados. Todo ecosistema que ya hemos escuchado que genera innovación, digamos hasta Silicon Valley, por ejemplo, fue hecho de forma planificada. Acá en el país todavía no se entienden esas lógicas y lamentablemente desaprovechamos el talento. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá en el país. Inti, este rol de la universidad junto con el sector público y el sector privado, como que la universidad ecuatoriana no lo ha entendido muy claro todavía. Es decir, no sé hasta qué punto, no he visto los pensum de las universidades, pero ya hay especializaciones no en emprendimiento, que eso sí hay, pero en emprendimiento en temas de ecología y del buen trato al medio ambiente. ¿Tú crees que la universidad ecuatoriana se ha quedado un poco anquilosada con los temas, pues las carreras típicas que hemos estudiado todos? O eres abogado, o eres médico, o eres ingeniero, o eres economista, y por ahí se cierran las posibilidades. Hoy como que se requieren una renovación desde el punto de vista de las carreras, por ejemplo, temas ambientales, temas de conservación. No lo conozco, por eso te pregunto, no sé si tú compartes conmigo ese criterio, que posiblemente es muy común, de que las universidades no están al día con estos requerimientos sociales. Yo coincido y voy a darte un ejemplo. Hace pocas semanas se dio algo que no esperábamos a nivel internacional.
que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúna con Xi Jinping para hablar de un tema, temas ambientales. Ellos no se reunieron y no se van a reunir por cualquier otra cosa de geopolítica global, pero sí se reúnen para hablar de cómo combatir el cambio climático. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el tema ambiental, la protección de nuestra naturaleza, es una prioridad global muy importante. Volvemos al Ecuador, siendo una de las regiones más megadiversas que existen en el planeta. No hablamos de los temas ambientales. No se encuentra dentro del corazón de la política pública y del modelo de desarrollo de este país. ¿Cómo lo vamos a hacer sin destruir el ambiente? ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es falta de oportunidades también. Ahora los consumidores a nivel internacional están empezando a ver cuánto cuesta el producto, la calidad que tiene como siempre, pero ahora se suma cuál es su huella medioambiental. Si es que tiene un impacto alto al haber sido producido, ya no lo consumen. Entonces, si el Ecuador no se sube en esas lógicas desde el corazón y la matriz de su desarrollo productivo, ¿cómo vamos a competir? ¿Quién nos va a comprar productos al Ecuador si saben que está afectando una de las áreas más megadiversas? Entonces, si a nivel internacional hasta los políticos que son antagonistas se reúnen para hablar de cómo proteger el ambiente, y nosotros estamos en el área más megadiversa por proteger, ¿por qué no entendemos que es una oportunidad? Y eso justamente no lo estamos aprovechando. Entonces, sí hay una necesidad de entender que en las condiciones actuales del desarrollo global, el Ecuador tiene que entender que su desarrollo es conectado con la sostenibilidad, con el medio ambiente y la parte social. Y si lo hacemos, como ciertas empresas a nivel país lo están logrando, podemos captar mercados, podemos ser diferentes, podemos generar productos que sean diferentes a lo que se produce en otros países. Y eso es lo que hay que hacer. Inti, el año pasado el mundo se unió para acabar con la contaminación del plástico. Tengo entendido que ya hay fundas biodegradables. Aquí recuerdo que se quitó el sorbete plástico, pero ¿qué más se ha hecho con esta cruzada? Porque ahora vemos que el plástico es lo peor. Pero ¿qué se puede hacer para que los plásticos... yo, por ejemplo, la otra vez yo llego a Olón, vacaciones en Olón, y veo que las playas están brutalmente infestadas de tarrinas. Y eso es lo que tú ves, porque además hay microplástico terrible, que no se ve. Y las fundas negras las fundas negras de basura, y las variocolor, porque hay unas que son amarillo con rojo y lo azul. peor es cuando hay, por ejemplo, ya en la temporada de playa, que es de diciembre a abril, mayo, tú tienes pues la corriente del fenómeno del Niño, el mar se calienta y tienes aparte las lluvias, ¿no? Muchos ríos se desbordan y tienes todos los ríos que se desbordan, la suciedad de los ríos va hacia el mar. Entonces tú tienes por toda la costa ecuatoriana a la porquería viajando. Y ahí yo te iba a preguntar una cosa, no sé si te iba a preguntar, Inti, ahora estoy viendo tu página de Wikipedia, por si acaso, para que te sientas orgulloso, que tú pones en Google el nombre del señor, que es un poco difícil de pronunciar, pero ya lo... Inti Andrés Groneberg. Pero... Te vamos a decir, Ipiales, te voy a decir Andrés Ipiales para que sea... Sonnenholzner era peor y la gente ya se lo aprendió. Pero bueno, el de Inti tiene una O tachada, que es un nombre nórdico, ¿no? Sí, noruego. Sí. Ya. A ver, a ti MIT te dio el premio por haber creado una turbina capaz de extraer hasta 80 toneladas diarias de desechos plásticos de ríos y océanos. Así es. Ya, te hago una pregunta. ¿Esa invención tuya se ha puesto en práctica en el Ecuador o no? ¿Tenemos a nosotros alguna turbina que ayude o coadyuve a sacar la porquería que la gente, porque es la gente, esto es un problema humano, la gente bota suciedad, y me contabas que gran parte del problema que tenemos es que en la provincia del Guayas, que tenemos las dos afluentes de río importantes, que son el Hoyo y el Daule, que se convierten en el Guayas y luego va hacia el Golfo, allí es donde se produce la mayor contaminación nacional, dices tú, que llega a Galápagos. Es correcto, sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nos toca entender que la tecnología es un método para enfrentar graves problemas que tenemos a nivel país, y esta no es la excepción. Nosotros tenemos ya 4 sistemas instalados en ríos del país, 2 en Manabí, tenemos también el río San Pedro en Quito y en la frontera en el río Tajamar, en Carchi, que lo hemos hecho básicamente buscando lugares que tienen una necesidad y también con el apoyo de empresas.
Nosotros trabajamos con empresas que quieran convertirse en marcas o tener marcas con propósito real. Claro. Que no sea greenwashing. Si es que quieren trabajar en hacer un impacto real, trabajan con nosotros y nos apoyan a poder generar e instalar nuestros prefecturas, sistemas. por ejemplo. Nos encantaría trabajar con las prefecturas. La prefectura La de Guayas. Director, Sí, usted Sí. va a tener a Marcela Guiñaga El en lunes este programa estará el día aquí lunes. Marcela Guiñaga en gran enlace radial, y ahí le voy a tocar este tema, porque este Muchas tema gracias. hay que impulsarlo. Sí, lo que pasa es que hay que, para crear una tecnología, y eso es bueno que lo sepamos, a nosotros nos ha costado 7 años de trabajo. Hemos logrado levantar fondos, sobre todo en Inglaterra, donde nació la empresa Iction que fundé, más o menos 1.2 millones de libras esterlinas en fondos, competiciones que nos han permitido dar una tecnología que poco a poco hemos instalado en ríos más pequeños, pero ahora estamos listos para el Guayas. Nosotros queremos hacer que el Ecuador sea el primer país con tecnología en uno de sus principales ríos que evite que llegue la contaminación hacia el mar y hacia Galápagos en el caso ecuatoriano, y que nos dé datos, porque eso es lo que nos importa entender. Les doy un ejemplo de qué encontramos en Manabí. En Manabí encontramos, con los datos de los sistemas que tenemos, que la mayoría del plástico llega desde invasiones, desde lugares donde se asienta la gente, que ni siquiera están mapeados por los Y municipios. que no tiene servicio básico de recolección de basura. Ese también es el gran problema. Entonces, o queman o botan al río. El estero salado sufre eso en Guayaquil. Exactamente. Entonces, el momento que tú instalas una tecnología, no solamente que paras el flujo de los plásticos antes de que te contaminen, sino que también empiezas a entender el problema y mides si las acciones que se toman desde el sector público o privado están reduciendo el problema. En Quito, en cambio, encontramos en el río San Pedro casi el 50% de lo que sale son textiles. Y son textiles que muy probablemente vengan de industrias que están arrojando desechos, que piensan que nadie se va a dar cuenta, Increíble esto. le mandan al río. Y la minería. La minería es muy probablemente ilegal, sobre todo, es otro factor que debe darse. No tenemos nosotros sistemas todavía cerca de asentamientos de minería ilegal, pero por ejemplo, para combatir el tema de minería ilegal, volviendo al tema de tecnología, y qué importante que empecemos a hablar eso acá en el país, se puede hacer bajo imágenes satelitales. Ahora existen, se puede contratar servicios de empresas como Airbus que te dan imágenes satelitales de 20 milímetros de resolución. Entonces, tú puedes ver hasta tuberías con estas imágenes y puedes controlar justamente el territorio. Entonces, al Ecuador le falta entender que no podemos vivir siendo dependientes de la innovación y la tecnología que se da afuera. Tenemos que empezar a incorporar esos procesos acá en el país, y hay que hacerlo de forma sostenible. El Ecuador es megadiverso y esa es nuestra riqueza, y ojalá todo lo que se produzca aquí tenga ese valor. Eso es lo que les va a interesar cada vez más a nuestros consumidores de afuera que consuman productos ecuatorianos. Dar un ejemplo que se está dando mucho a nivel internacional, las superfoods. No sé si han escuchado este tipo de productos que son muy ricos en proteínas, en distintas propiedades. Acá en el Ecuador se podría descubrir tanto de esos tipos de productos, pero no lo hacemos por falta de investigación. Últimamente se escuchó de la guayusa, se empiezan a escuchar de la pitahaya, ese tipo de productos, y nosotros los empezamos a investigar y empezamos a ofrecer a nivel internacional, y los ofrecemos con una producción responsable, de bajo impacto ambiental y que sea inclusiva. Va a ser muy atractivo a nivel internacional. Cada vez en el mundo se habla del problema de cambio climático. Cada vez más se van a apuntar los dedos a los mayores contaminantes. Se viene la COP28 esta semana. ¿Qué es de lo que se está hablando? En la COP28, el secretario de Naciones Unidas, hay que empezar el fin de la era de los combustibles fósiles. A ver, transportes alternativos. Están subsidiados aquí. Sí, no, pero vamos a ese tema, que es un tema súper sensible, porque aquí, sobre todo en el Ecuador, estamos acostumbrados a movilización masiva que quema diésel, movilización masiva eléctrico, pues hay muy poco todavía. Y las alternativas para que las personas se movilicen, por ejemplo, en bicicletas, llámese asistidas o simples, no existen. En alguna época tratamos en Guayaquil de hacer unas ciclovías que están ahí invadidas por carros que se parquean encima. Es decir, ¿cómo debemos caminar hacia un tipo de movilidad más sostenible que la que tenemos hoy? Primero, hablemos del tema de los combustibles. Hay
un sinnúmero de estudios académicos que nos dicen qué hacer. Hay que focalizar. Pero reúna Cinti con Leonidas, pues. Para que le explique. No, bueno, y el primero fue el que sacar los subsidios a todos. Pero se puede focalizar. El tema es que, les doy un ejemplo. Esa focalización, perdón que te interrumpa para hacer esto un poco más dinámico, pero esa focalización no fue ya conversada en las mesas de diálogo, estas famosas que hicieron luego de las protestas que casi destruyen el país en junio del 22, me parece que fue. 19. No, esa fue la primera. Te hablo de la segunda, las mesas de diálogo que armó Lazo. Ya. Allí, pregunto, ¿no se estableció la focalización de subsidios? El presidente Moreno, antes de tomar la decisión de liberar el precio de los combustibles, debió focalizar. Ahí fue el primer error. Ok. Dicen que no se puede focalizar. ¿Cuántas gasolineras existen en el país? 1.250 gasolineras más o menos. Si nosotros ponemos chips inteligentes y solo con una tarjetita uno va y marca el que tiene el subsidio, usted sabe con nombre y apellido quién compró gasolina subsidiada. Sabe cuánta cantidad y sabe si es que hay problemas de picos de alguna persona que se está haciendo el vivo la viva. La tecnología puede habilitar este tipo de temas. Y no hay que tener miedo a la focalización de subsidios. Yo me iría por ahí, también la focalización del gas. También, aparte. En algún punto tendrá que gas hacerse. y diésel, hay que hacerlo. No puede ser que el gas de uso doméstico siga siendo subsidiado y no tiene, o sea, subsidiado para gente que no necesita el subsidio y a gente que lo mal utiliza. O por ejemplo, mucha gente compra estas bombonas para calentar piscinas, por ejemplo. Correcto. O para temas de restaurantes. Imagínate. Claro que está prohibido. Pero no hay que tenerle miedo a los subsidios y a la focalización. Les doy un ejemplo. En Inglaterra, uno pensaría que no hay subsidios en Inglaterra. Todo el transporte público, volviendo justamente a la idea, tiene subsidios. Los estudiantes tienen que sacar una tarjetita para que puedan pagar un precio y como ya es digital todo el tema, ellos pagan un precio subsidiado. Entonces, hacia allá hay que ir como un primer valor a la focalización de los combustibles. ¿Por qué pongo esto? Porque si no se focaliza el valor de los combustibles, ¿dónde está el tema de poder invertir en sistemas híbridos o eléctricos? No se compite. Entonces, una vez que se hace eso, se puede ir hacia la transición. Y nos guste o no nos guste, todas las sociedades van a migrar hacia el transporte público. Es que no hay sociedad que aguante la cantidad de vehículos que se empiezan a dar. Hay trancones en Bogotá que duran horas. Guatemala tiene el mismo problema. Quito ya está empezando con eso. Y Guayaquil también. Así es. Entonces, si nosotros pensamos que podemos seguir en un modelo en el cual, en inglés se llama business as usual, sin hacer cambios que nos permitan a nosotros ser más sostenibles justamente, vamos a tener gravísimos problemas. Y eso es lo que tenemos que entender como sociedad. Y eso es lo que justamente iniciativas como la que está dando Líderes por el Futuro de la CAF y el País de España, buscan que existan personas que empezamos a colocar esto en la mesa de discusión. Porque si no lo hacemos, ¿cuándo vamos a empezar esa transformación? No tenemos otro planeta. Solo hay un planeta. Y si nos lo comemos como estamos haciendo las cosas, ¿qué va a pasar con la sociedad? Inti, al terminar la entrevista, primero, estás cordialmente invitado las veces que pases por esta ciudad para dialogar sobre esto. Y vamos a tomar esta iniciativa de tratar de sacar el plástico de los ríos del Guayas. Me comprometo a hacer esa campaña en esta emisora, en Centro Digital también. Voy a conversar, repito, el lunes con la prefecta Marcela Guiñaga para ver de qué manera se viabiliza esto del cero plástico en los ríos. Sí. Propongámonos eso. Así es. Y te sumo un temita muy rápido más. Próximo año se firma el Plastic Treaty, que es el acuerdo de todas las naciones para ver cómo combatir el plástico. Va a liderar el Ecuador acaba de asumir, de hecho, la presidencia de ese comité, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ojalá se firme en Ecuador el próximo año. Ojalá, así como existe el Acuerdo de París en cambio climático, ahora que tenemos esta oportunidad, ¿por qué no hablar del Acuerdo de Galápagos, del Acuerdo de Ecuador? Comprometamos a la prefecta del Guayas que se sume a este tema. Sí, encantado y muchísimas gracias. Ok. 9:39 ha sido Inti Gronerberg, fundador y presidente Iction Limited.